Hemos arrancado, este es el tercer domingo, la tercera transmisión, la tercera reunión, la tercera predicación del día domingo. Y yo pensaba mientras preparábamos todo esto que este primer mes, estos primeros 4 domingos del año 2021 para las transmisiones, para la iglesia, se sientan las bases. Yo pensaba como en una mesa del comedor que tiene 4 patas. Y cada mensaje que hemos recibido en estas últimas 3 semanas y el de hoy, creo que nos ayudan a sentar unas bases firmes, unas bases sólidas para un 2021 especial, diferente, bendecido. Les recuerdo, hace 3 semanas hablamos de 3 consejos para el 2021 y estábamos de arrepentimiento, dependencia y honra. Eso fue hace 15 días, perdón. Hablábamos 3 consejos para el 2021. Hablábamos de regresar o arrepentimiento, dependencia y honra. Hace 8 días hablábamos de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Sería como la tercera pata de esa mesa que le estoy hablando. Dentro de 8 días arrancamos una serie especial. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a lo que hoy creemos que Dios quiere hablarnos. Antes de eso vamos a orar, vamos a continuar en oración. Padre, gracias, ayúdeme por favor a orar, disponga su corazón, cierre por un momento sus ojitos, incline su cabeza, dígale: Señor, te damos gracias por poder congregarnos, Señor, por poder reunirnos, así sea de esta forma virtual, Señor. Gracias porque sabemos, como dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Dios. Y aquí hay una familia, Dios. Aquí hay un grupo, un puñado de gente, un remanente, Señor, que ha visto como prioritaria las cosas espirituales y han dedicado tiempo, esfuerzo para conectarse con toda la actitud, Señor. Hoy queremos que nos hables. Dile con tus propias palabras: Señor, háblame a mi corazón. Necesito alimento espiritual para la semana, Señor. Hoy bendigo, Dios mío, Señor, a cada hombre, mujer, niño que está escuchando pendiente en su transmisión, Señor, en su celular, su tablet, su televisor. Te pido que nos ayudes a tener buena señal, buena cobertura, que se entienda, que se escuche muy bien, que se vea bien, Señor Jesús, para que las personas reciban lo que creemos. Hoy tú quieres hablarnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerle una pregunta a los que están acá y a los que están en casa. Si ustedes quisieran emprender una empresa, por ejemplo, empezar una empresa, ¿y a qué famoso, a qué empresario, a qué líder de pronto empresarial les gustaría entrevistar y preguntarle? Entonces usted tiene la oportunidad de consultar a alguien famoso y usted va a emprender empresa y dice: bueno, ¿a quién llamaría? ¿Al vecino? ¿O de pronto buscaría a un empresario? ¿Qué me dicen por acá? ¿A quién llamarían? Arturo Calle, claro, es un comerciante, tiene una gran cadena de trajes, de ropa de hombre, una maravilla. Seguramente Arturo Calle sabrá y dice: no, mire, no hagan esto. Yo hablaría con Bill Gates y le digo: ¿sí nos va a implantar el chip con la vacuna? No, le digo: oiga, ¿usted cómo hizo? Hablaría con Julio Mario Santo Domingo, que es otro señor que nada en dinero, es dueño de muchas empresas. Hablaría con el señor Ardila Lule, hablaría, para allá voy, con el señor Ardila Lule, que es el dueño de una cantidad de bancos aquí en Colombia. Y yendo más a lo local, yo hablaría con Olmer Reyes y con Andrea Martínez. Ellos son dueños de una cadena de restaurantes de comidas rápidas. Entonces yo le diría: oiga, ¿qué hacer y qué no hacer? Bien, usted de pronto no quiere negocios, usted quiere empezar una carrera, por ejemplo, de actuación, actuar, dejar el drama y empezar a actuar. ¿A quién entrevistaría? ¿Con quién hablaría? ¿Qué actor así reconocido? Con Miguel Baroni, para que nos enseñe el pirulino. Yo hablaría con Tom Hanks, Oscar. Él ganó un Oscar, no sé si uno o varios, pero es un actor. Yo hablaría con Dwayne Johnson, con La Roca. Es el hombre más millonario por sus producciones.
hablaría con esas personas. Finalmente, de pronto alguno dice, de pronto hay niños acá viéndonos, si ustedes van a empezar profesionalmente el fútbol, que nos gusta tanto, ¿con quién hablarían? ¿Con Cristiano Ronaldo? ¿Con Messi? ¿Y con Falcao? ¿Con James Rodríguez? Ahí se demorarían un poquito hablando, pero hablarían bien. ¿Por qué hablo de esto? Para cada área de la vida existen líderes, referentes, personas importantes, determinantes, referentes que caminaron por el sendero del éxito y nos pueden ayudar y nos pueden guiar. Hoy vamos a hablar de oración. Hoy, en esa base estructural que usted necesita establecer, recordar o fundamentar para el año 2021, uno de esos pilares debe ser la oración. La oración es importante, ¿qué digo importante? Es determinante, es necesaria, es el oxígeno para la vida del cristiano. Entonces, usando nuestra parte inicial, si pensáramos en oración, si pensáramos en profundizar en la oración, si pensáramos en ser fuertes o mejores, eficaces en la oración, ¿a quién llamarían? A Jesús. No hay otra forma. Los hay seguramente en la Biblia, claro que sí. Pablo, muy buen orador, una persona orante, nos da consejos de oración, pero no hay ningún otro que sea un líder, un referente, un modelo como Jesús. Y para los que toman nota, que son todos, este mensaje, o que seguramente son la mayoría, este mensaje se llama El modelo de Jesús es la oración. Les cuento, Lighthouse Iglesia Integral, ubicada en Bogotá, Colombia, tiene una misión particular. Y nuestra misión, nuestro interés, entiéndanme en esta palabra, nuestra obsesión es seguir el modelo de Jesús. Si Jesús daba, yo quiero dar. Si Jesús oraba, yo quiero orar. Si Jesús sanaba a las personas, yo quiero hacerlo. Si Jesús bendecía, yo quiero hacerlo. Si Jesús honraba a su papá y a su mamá, yo quiero hacerlo. Nuestro interés, y se los comunico o se los recuerdo, el modelo, la visión principal, la misión con M, nuestra razón de ser en esta iglesia, Lighthouse Iglesia Integral, es seguir, tener, asumir, perseguir el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús es oración. Usted no encuentra una página de la vida de Jesús resumida en los evangelios donde Él no haya tenido pronto, o sea, usted no puede pasar 5, 6, 7 capítulos sin que en algún momento Jesús haya orado. Entonces hoy vamos a estudiar, a aprender, a reconocer, a recordar el modelo de Jesús en la oración. ¿Qué era? Bueno, usted dirá, ¿y por qué Jesús? Mire, Jesús sanaba, Jesús liberaba a los endemoniados, Jesús multiplicaba panes y peces, Jesús perdonaba pecados, Jesús congregaba personas, Jesús daba discursos, Jesús honraba a las personas, o sea, Él para todo lo que Él hizo y la dimensión de la obra que Él hizo partió la historia. Una fuente importante que Él tenía era la oración. Entonces, para ustedes que están acá y para los que están allá, para su trabajo, para su negocio, para su vida como esposo, para su vida como hijo, para su vida como suegra, para su crianza de los hijos, para lo que sea, tú necesitas seguir el modelo de Jesús, que es la oración. Es determinante, necesario e importante. Para Jesús, la oración lo era todo. Podemos decir eso. ¿Qué era la oración de Jesús? Para Jesús la oración lo era todo. Continuamente oraba para llenarse de la presencia de Dios y así poder ser efectivo en todas las cosas. Igualito a nosotros que siempre tomamos decisiones guiados por el Señor. Hay personas, tristemente, que toman decisiones y después vienen a orar, pero para que el Señor les ayude a salir de las consecuencias de las decisiones que tomaron lejos de Él. Pero Jesús, ahorita lo vamos a ver, hasta para sus decisiones iba al Padre y continuamente oraba con Él. Lucas capítulo 5, vayan su Biblia por favor. Lucas capítulo 5, versículo 15. Lucas 5:15, Evangelio de Lucas 5:15 dice que su fama, se lo voy a leer, pero su fama se extendía más y más. Se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades,
Versículo 16 de Lucas 5. Mas él, Jesús, ¿qué hacía? Se apartaba a lugares desiertos y dormía. No, y oraba. Nuevamente, la fama de Jesús era creciente, era viral, era el youtuber más importante del planeta en ese momento, tenía seguidores, la gente se agolpaba, él no podía ya caminar tranquilo porque la gente lo quería atosigar, lo quería rodear, querían hablar con él. Y a él la fama, antes de llenarlo de orgullo y altivez, lo obligaba, en el versículo 16 de Lucas 5, lo obligaba a sacar tiempo aparte en un lugar desierto para orar. De pronto tú en la empresa eres famoso, o de pronto en tus propias redes sociales eres un éxito, un hit. Ojalá que esa fama te lleve a sacar momentos a solas con Dios para saber qué hacer con tanto poder, para saber qué hacer con tanto dinero, para saber qué hacer con tanta influencia, para saber qué hacer con tanta gracia y tanto favor. La palabra orar, la etimología significa como el estudio de las palabras. La palabra orar significa, o en su original, traduce hablar. Orar es igual a hablar. O siendo un poco más técnicos, como dar un discurso. Pero me gusta la definición de hablar, porque orar es hablar. Y siendo ya prácticos en este mensaje, cuando tú hablas con Dios, estás orando. Cuando tú oras, debes hablar con el Señor. Y también lo importante es que cuando tú oras, Dios también te habla. Es un diálogo, es una comunicación. Para Jesús, orar era pasar tiempo con Dios. Tú deberías escribir eso. Tú deberías marcar eso, subrayarlo. Para Jesús, orar significaba pasar tiempo con Dios. Tu vida espiritual en el 2021 crecerá tanto como tú quieras pasar tiempo con el Señor. Lo voy a decir nuevamente más despacio. Tu vida espiritual en el 2021 crecerá y llegará a dimensiones sobrenaturales en la medida en que tú dediques tiempo de búsqueda en la presencia de Dios, hablando con Él y escuchando lo que Él te dice. Entonces tú quieres ser un victorioso, un poderoso, tú quieres que las piedras se levanten, que los muertos resuciten, que cuando cantes o transmitas la gente allá en la casa caiga. Yo quiero eso, pero eso demanda para mí, por eso hablábamos hace 8 días de la importancia de estar llenos de la presencia del Señor. Por eso va a demandar de ti tiempo de búsqueda, tiempo de pasar ojalá horas con el Señor. La oración para el cristiano es pasar tiempo en la presencia de Dios, hablando y escuchando lo que Él dice. La oración es el oxígeno de la vida espiritual, el combustible del vehículo de la fe. Imagínate un vehículo automotor, entiéndase patineta, motocicleta, avión. Imagínese un vehículo automotor sin combustible. Entonces no, toca empujarlo para aprender. Por el contrario, de hecho los aviones tienen algo, el combustible de los aviones se llama combustible de aviones, se me fue la paloma, no me acuerdo cómo es, turbocina, una cosa así, o sea, un octanaje, un poder. Para poder tener semejante aparato en el aire, tiene que ese combustible tener una capacidad poderosa. El combustible de tu vehículo de fe se llama oración. La oración es el momento de conectar el mundo natural con el sobrenatural. La oración es el momento donde tú conectas la tierra, el planeta Tierra, con el cielo. ¿Se acuerdan en Mateo 6? Jesús enseñando a orar, porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y Él dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Cuando dijo Jesús, venga a nosotros tu reino, estaba diciendo, la oración es la forma cuando ustedes conectan el reino natural, las 3 dimensiones que tenemos aquí en la tierra, lo natural, con el reino espiritual, soberano, poderoso, eterno, grande, todo abundante. Cuando tú dedicas tiempo de oración, estás conectándote con el reino sobrenatural, estás haciendo que venga el reino del Señor sobre nosotros. Jesús entendía que no era lo que Él quería. En los tiempos de oración, Jesús se enfocaba por pedir
Y hay un momento especial, hay un momento, yo diría uno de los más agónicos, si no el más terrible de la vida de Jesús, y es la noche del Jueves Santo, que lo recordamos el Jueves Santo, la madrugada del viernes, cuando él ya lo van a entregar, cuando ya viene Judas a venderlo, o ya le habían pagado las 30 monedas para que con un beso lo vendiera, y él estaba por allá en un huerto, en un lugar retirado, orando. Y dice la Biblia que fue tanto su dolor, su presión, su estrés, su ansiedad, un paréntesis, si tú has sufrido de ansiedad, de depresión, de mucha circunstancia apremiante sobre tu vida, Jesús lo tuvo y llegó hasta el punto de sudar lágrimas, de sacar gotas de sangre de la presión tan impresionante. Creo que todos hemos estado estresados, pero ninguno puede decir que ha estado estresado hasta el punto de sudar gotas de sangre. Jesús sí. Y en ese día de máxima presión, miren por favor, busquen conmigo Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos capítulo 14, versículo 36. En ese momento tan apremiante, tan duro, tan difícil para él, dice, y decía, refiriéndose a Jesús, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Mira, quiero contarle algo. La expresión Abba, Padre significa papito, como decir papaíto en otros países, o decir papi. A la época que vivió Jesús, llamar Padre a Dios, a Jehová, era una blasfemia impresionante. De hecho, por eso lo acusaron. Le dijo, es que usted dice que es hijo de Dios. Y él dijo, sí. Y todo el mundo blasfemaba y se rasgaban las vestiduras. Jesús rompió el modelo de oración hasta ese momento usando una palabra prohibida, diciendo, ustedes le pueden decir papito a Dios. En el momento de más agonía, ahí es donde quiero llegar, el momento más difícil de su vida, le abrió el momento de mayor intimidad para él. El momento donde él sintió más necesidad y más cercanía con Dios y decirle, papá, no solo papá, sino papi, por favor. Ojalá que la gente se pudiera redimir sin desangrarme allá en esa cruz. Pero si no es lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Igualito a nosotros. Igualito a nosotros. Muchas veces entendemos mal la oración. Muchas veces creemos que la oración es cambiarle a Dios su pensamiento. Es decir, queremos convencer a Dios de que haga algo bueno, cuando sabemos que la voluntad de Dios, ayúdenme, es buena, agradable y perfecta. Le pongo un ejemplo. Alguien está en el hospital, un familiar está enfermo por X o Y. Entonces la persona dice, por favor, oren para que Dios lo sane y para que la persona pueda salir del hospital. Les pregunto, ¿la voluntad de Dios es que esa persona vuelva a su familia completamente restaurado? Verdadero, ¿verdad? Es cierto, es correcto, pero muchas veces queremos, por favor, Señor, por favor, sánalo, por favor, como si le rogáramos, como si le mendigáramos que Él, oiga, a lo bien, venga, no sea tan malo, venga, deme. Y entonces llevamos a la oración a netamente un plano natural, queriendo convencer a Dios y teniendo la percepción de que Dios fuera una persona como orgullosa, altiva, que no da nada, o sea, que tiene 1 millón pero no es capaz de dar 1,000 pesos. Ay, venga, por favor, sánalo, por favor. Cuando el sentido de la oración, y esto es muy importante, el verdadero sentido de la oración no es para cambiarlo a Él, es para cambiarme a mí, para que yo pueda abrir los ojos de mi entendimiento y pueda ver que ninguna enfermedad, ninguna plaga, ningún obstáculo, ni aún el mismo diablo tiene más poder que aquel que fue capaz de crear los cielos y la tierra. Entonces, cuando yo pido oración, lo que estoy pidiendo es que me ayuden a mí a abrir los ojos espirituales para ver que mi familiar no va a ser tocado por el enemigo, que mi familiar se va a levantar de esa cama, o que aún si Dios permitiera que el familiar falleciera, mi vida, como lo cantábamos, no va a desmayar, porque vamos a ver la misericordia del Señor, aún sea cuando nos juntemos con Él. ¿Estoy siendo claro? Muchas veces dedicamos mucho tiempo y esfuerzo tratando de hacerle como una llave, como de doblarle el brazo a Dios a ver si suelta algo, cuando lo que necesitamos enfocar en la oración es como lo hizo Jesús. Jesús, miren, se lo resumo así.
Jesús hizo lo siguiente: Señor, yo no quiero ir a la cruz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él oró no para cambiarle al Señor, a Dios, su percepción. Él no le dijo, Señor, que de verdad ya mire, no tenemos. Él no intentó convencerlo a Dios de que no fuera a la cruz. Simplemente le dijo, mira, yo no quiero ir, pero si debo ir porque tú lo mandas, yo lo haré. Entonces, muchas veces perdemos la oración. Es para que nosotros cambiemos la percepción de la imagen de Dios en la situación que estamos viviendo. A veces creemos que Dios es malo, a veces creemos que Dios no es capaz, a veces no que Él no sea capaz, sino que para nosotros como que esa respuesta no viene. La oración por un enfermo no es tratar de convencer a Dios para que haga algo bueno, es abrir nuestro entendimiento respecto de la situación que estamos atravesando. Ese era el énfasis. Jesús se fortalecía para superar la tentación a través de la oración. Todo lo que estamos hablando es oración, ¿no? Entonces, otra de las cosas que hacía Jesús, el modelo de oración, el modelo de Jesús, era fortalecerse para superar la tentación a través de la oración. Él pasó 40 días orando, 40 días con sus noches ayunando, se abstuvo de comer, se abstuvo de estar con más personas, se abstuvo seguramente de dormir, seguramente muchas de esas noches pasó orando a Dios, orándole al Padre, teniendo comunión con Él, para que en Mateo 4 está registrado eso. Cuando sale de su momento de más alta comunión, viene su momento de tentación. Él pasó mucho tiempo fortaleciéndose en su vida espiritual para poder superar la tentación. Mateo, vaya conmigo al libro de Mateo. Como estamos hablando del modelo de Jesús, pues vamos a ver los evangelios. El evangelio de Mateo, en su capítulo 26, nos da la recomendación. Jesús mismo en el versículo 41, Mateo 26, 41, Jesús mismo dijo lo siguiente: velad es como estar pendientes, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hablo con algunas personas, incluso con algunos hemos hablado. Dice, no, esta tentación, yo no puedo con el celular, a mí se me abren esas ventanas o me envían esas cosas y la verdad no puedo, o no puedo con el trago, o no puedo con el cigarrillo, o no puedo con las apuestas, o no puedo controlar el dinero, no me dura un billete en el bolsillo, yo tengo que gastármelo, tengo que ir, yo no puedo controlarme, está siendo tentado, está siendo el enemigo obviamente tendiendo trampas para que tú caigas, pero la respuesta, como lo hacía Jesús, es que nos fortalezcamos en oración, porque el espíritu quiere conectarse con el Señor, pero la carne es débil. Nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, la rabia, la ira, la depresión, la angustia que tenemos, nos quiere desconectar de lo que Dios ha planeado para nosotros, pero nuevamente es la oración lo que nos puede fortalecer. Te lo pongo en estos términos: si estás cayendo frecuentemente en una tentación es porque te falta oración. Te falta oración. Si cada rato estás cayendo con la misma piedra, estás cayendo con la misma mujer, estás cayendo en los mismos tropiezos que han estado de pronto en el año 2020. La manera de permanecer firme en las circunstancias es tener una vida de oración. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? Esto podríamos estar toda la mañana estudiando de oración, pero a Jesús le gustaba orar muy temprano o muy tarde. Él era bueno para madrugar y bueno para trasnochar. Jesús oraba muy temprano. Es más, en ocasiones duraba toda la noche orando. Toda la noche, hacía vigilia, toda la noche sin parar, y él estaba ahí solito orando toda la noche. Pasaba mucho tiempo ahí. Un lugar, debemos buscar un lugar y una hora donde podamos conversar tranquilamente. Les pregunto a los que están acá y ahí en casa, ¿han tratado de conversar con alguien en un lugar muy ruidoso? Por ejemplo, no sé, en la calle, en la Caracas con
con 53, por ejemplo, en pleno Chapinero, que hay mucha bulla, que hay mucha gente, han tratado de conversar en un lugar muy ruidoso. Es difícil, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Generalmente, por ejemplo, las parejas o los negocios, o cuando usted quiere conversar con alguien, usted busca un lugar tranquilo. De pronto un restaurante, una cafetería donde haya una música suave o no haya música y puedan charlar para entablar una conexión. Lo mismo hacía Jesús, muy temprano y muy tarde él podía decir, miren, no hay que hacer nada, es decir, ya hice mi trabajo, ya elige las mesas que José, mi papá, me mandó a hacer, ya multiplicamos, ya hice los deberes, ahora voy a sacar tiempo para el Señor, para poder disfrutar de su presencia. Bien, él oraba muy temprano o muy tarde. Orar es como hacer compras. Mire, permíteme este ejemplo. En ocasiones salimos a vitrinear. A mí me gusta. Y también a muchas de las mujeres que están acá y seguramente las que están allá les gusta vitrinear. Y van así por el centro comercial y miran, es más, hasta se miden las cosas y se lo va a llevar. Y dice, no, voy a dar una vueltica. Pero muchas veces no compran nada, solamente le dan gusto al ojo. Y entonces, en otros momentos específicos, por ejemplo, supóngase que usted va a ir al supermercado y usted ya sabe que necesita huevos, carne y leche. Entonces usted no va al de uno o al Éxito y empieza a mirar y empieza a contemplar, porque hay momentos donde usted necesita llegar por los huevos, por la leche y por la carne o pollo, lo que usted necesite. ¿Qué le quiero decir? Hay momentos donde la oración es de pronto usted ora por muchas cosas y tiene la alabanza y dura mucho tiempo, como quien está vitrineando en un centro comercial. Pero hay otros momentos donde usted es específico, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, mi esposa, Señor, guárdanos, Señor, protégenos, Señor, quiero orar por las autoridades, Señor, bendice al pastor. Amén. Lo que quiero decir es que el tiempo lo determina el momento cuando usted se conecta con el Señor. Hay momentos donde vamos a pedir cosas específicas, cosas determinantes que necesitamos en un momento. Así la oración, como salir de compras, puede ser larga, otras veces puede ser corta, pero siempre tenga la seguridad va a ser escuchada. Muchas veces cometemos el error de orar en piloto automático. De hecho, Jesús cuando enseñó a orar dijo, no usen tantas repeticiones, no repitan tantas palabras como los fariseos, como los religiosos. Y ya salimos de la iglesia tradicional donde hacíamos rezos y entramos a la iglesia cristiana, abrimos los ojos, pero también tenemos que admitir que muchas veces entramos en repeticiones. Muchas veces decimos lo mismo, siempre lo mismo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice. Y se vuelve ya no una oración escrita, una letanía que repetimos, sino una rutina que no genera mucho valor. El tiempo de oración está determinado por lo que tardes en ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Puede que sea una hora o puede que sea un minuto, el tiempo lo determina lo que tú demores en entender la perspectiva de Dios, en entender cuánto dura Dios, cuánto demoras en entender cómo ve Dios las cosas. Eso era lo que quería decir. El tiempo no está determinado por los 60 minutos de una hora, sino por cuánto tardas tú en conectar con la visión de Dios respecto de un tema, respecto de una situación. Hay momentos donde necesitamos orar mucho y muchas veces como para entender, dimensionar qué quiere Dios mostrarnos a través de esa situación que estamos viviendo. Final. El Padre le hablaba a Jesús en la oración. El Padre le hablaba a Jesús en la oración. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra, en aquellos días, él fue, hablando de Jesús, al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Ya lo vimos, es una demostración de que lo que vimos es cierto. Lucas 6, 12, versículo 13. Y cuando era de día, o sea, ya iba a amanecer, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, la escena es la siguiente. Él va a escoger a sus 12,
Va a escoger a los hombres que van a proseguir su camino, van a seguir su legado, van a extender el evangelio por toda la tierra. No era una decisión menor como qué zapatos me pongo, o Jesús diciendo qué sandalias me pongo hoy, las de cuero negro o las de cuero café. No era una decisión trivial, era una decisión determinante. Y Jesús, que era 100% Dios, pero también estaba sujeto a 100% a todo lo de nosotros, a todo lo natural y humano. Él buscó al Padre y estuvo toda una noche, digamos que 8 horas, buscando, seguramente hablando, diciendo: Señor, yo he visto a Andrés me parece que es un buen candidato, ¿tú qué opinas? He visto, Señor, a Pedro, ese Pedro es temperamental, pero ese Pedro es bueno. Juan es tierno, Juan es especial. Y él seguramente tenía una lista y empezaron a hablar y duraron toda la noche con Dios, hablando de acuerdo a qué quería Dios y qué personas escogía. El caso es que, como lo vimos acá, él amanece y como que Dios le da el aval y dice: listo, esta es mi lista, estos son los que Dios me aprobó, y empieza su camino para escoger a los 12 que también llamó apóstoles, como registra Lucas capítulo 6 versículo 13. Para cualquier situación de la vida necesitamos dirección de lo alto. Para cualquier decisión, para cualquier circunstancia, si tú llenas tu vida de oración, si tú llenas tu vida y pasas tiempo buscando la presencia del Señor, los resultados van a ser diferentes, los resultados van a ser especiales, los resultados van a tener un impacto espiritual, sobrenatural, a partir de la conexión física que haces aquí y el tiempo que le dedicas al Señor. Vamos a ir, leamos este último texto, no estaba aquí en el plan, pero quiero que lo leamos. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5, y si Luisito me ayuda ahí en el piano, por favor, para ir cerrando. Dice: Jesús y la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Ya lo vimos. Versículo 6. Mas tú, Lighthouse, mas tú, Felipe Garzón, mas tú, Alba Martínez, etcétera, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí hay otra perla especial de la oración. A veces, por ejemplo, me gusta pensar en el modelo de Jesús de oración como el modelo de Jesús de una mamá. Una mamá tiene en su boca poder. Muchas mamás han salvado a sus hijos aún de la misma muerte cuando están orando. Y sobre todo cuando el muchacho es más rebelde, las mamás más oran por él. Las esposas, por ejemplo, cuando el esposo no entiende, el esposo toma trago, el esposo las agrede, etcétera, levantan, se fortalecen. La mayoría de esposas entendidas redoblan la oración y no hay poder que resista la oración. Quiero contarle en estos 2 minutos. En el mes de noviembre se me asignó por el tema laboral un reto profesional: hacer en un mes lo que no había hecho una empresa en 8 meses. Es decir, tenían que haber hecho durante 8 meses una cantidad de cosas y tenían una auditoría en diciembre y dijeron: miren, lo necesitamos que usted haga todo esto. Era mucho, yo lo sé hacer, pero el tiempo no me daba y eso generó en mí carga, se los confieso, porque necesitaba el trabajo, pero era mucha responsabilidad, y al final, si la auditoría salía mal, pues adivinen a quién iban a responsabilizar, no al que se había ido y había dejado, sino al que estaba ahí. El caso es que nunca lo hago tan frecuentemente, pero le dije: Señor, yo te oro por esta situación. Siempre oro por mi trabajo y todo eso, pero dije: Señor, yo hoy me voy a esforzar en orar más que trabajar. Y me puse a orar por eso. Yo veía la lista de cosas que había que hacer y ay, Dios mío, prefiero orar. Y estrategia, por favor, si usted trabaja manejando un taxi, no se ponga a orar, póngase a trabajar. Lo que le estoy diciendo es esta situación particular
demandó de mí más oración. El intercambio que yo hice, dice, yo voy a orar más y tú me vas a respaldar. Final de la historia, el 17 de diciembre hacen la auditoría y dicen, no, qué maravilla, esto está muy bien, esto está perfecto, no creímos que fuera... Y todo el mundo, felicitaciones, César, el máster, y yo solamente decía, uy Señor, hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera yo tirado la toalla en lo profesional si no creyera que Dios aún así puede respaldarme. Oración es importante, la oración es determinante. Orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Adicional de que Él ve lo secreto, Dios sabe qué necesitas. Mamá, esposa, hijo que estás ahí, Dios sabe qué necesitas. Ahí dice, Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Vosotros, y hablo con los que están acá, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Vosotros pues oraréis así. Y por favor, ore conmigo esta oración modelo, este ejemplo de oración, no para repetirla como un lorito, sino para entenderla. Padre nuestro. Abba, Padre, Papito. Lo principal, el resumen del Nuevo Testamento es entender que eres hecho hijo de Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, es decir, que está por encima de todas las cosas. Santificado sea tu nombre, es decir, que Él es soberano, grande, poderoso, omnipotente. Venga tu reino, es decir, Señor, permíteme conectar lo natural con lo espiritual en mi oración. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra, que yo no esté apegado solo a lo que yo quiera, sino que a través de la oración yo entienda lo que tú quieres para mi propia vida. El pan de cada día, dánoslo hoy. Señor, suple mis necesidades. Señor, danos, y oro por cada familia que está acá, los que están representados aquí físicamente, pero también los que están conectados, Dios. Suple, Señor, el pan de cada día, el que necesita para el arriendo, el que necesita, Señor Jesús, salud, el que en este momento está en un hospital esperando un veredicto, esperando un tratamiento, esperando una respuesta. En el nombre de Jesús, pedimos que tú les suplas el pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, perdónanos. Perdona nuestras deudas, pero también ayúdanos a sacar perdón, Dios. Que estos tiempos de oración nos permiten identificar, Señor, qué hay en nuestro corazón, Señor. Que tú nos hables a través de tu palabra a quién debo perdonar, qué debo hacer, Señor Jesús. Gracias. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Señor, guárdanos de la tentación. Hoy nos fortalecemos, hoy oramos como pastores, como cabezas, por todas aquellas personas que están siendo enfrentadas a sus pasiones más bajas y profundas a través de la tentación. Les pedimos, como tú mismo oraste, Dios, por Pedro. Pedro, Satanás me está pidiendo para zarandearte, pero yo estoy orando por ti y te tengo esta noticia en esta mañana. Lighthouse, Dios Padre ha permitido que Jesús esté todo el tiempo orando por ti. Jesús está orando por ti, está orando por tu causa, está orando por tu esposo, está orando por tu país venezolano que me escuchas en esta mañana, está orando por tu situación, por tu dolor, por tu crisis. Dice, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no caiga, para que tu fe no mengüe, sino que una vez tú superes esto, vengas y fortalezcas a otros. Esto que estás viviendo es para que mañana tú fortalezcas a otros. Esto que estás pasando es para que mañana tú alientes a otros. Esto que estás atravesando es para que mañana, una vez tú superado, una vez tú recibida la respuesta, tú bendigas a otras personas. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, reconocemos que tuyo es el reino, el poder y la gloria.
No hay otro más grande, no hay otro más poderoso, no hay otro más fuerte, no hay otro más santo, no hay otro más digno, más soberano, más impresionante que tú, Dios Todopoderoso. Por eso tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.